Imagínese cómo habría sido su vida si hubiera nacido hace 300 años. Posiblemente habría nacido en una pequeña comunidad rural, y allí habría permanecido hasta la muerte. De viajar, nada, lo más lejos quizá, hasta el pueblo más cercano. Nunca habría ido a una tienda, y un coche, un teléfono móvil o una cámara de vídeo sean conceptos desconocidos para usted. Muy posiblemente ni siquiera se le habría ocurrido la idea de que es necesario votar para elegir gobierno, de que puede elegir usted mismo su religión o su propia identidad. Para entender nuestra propia sociedad es necesario el estudio de la evolución sociocultural. La evolución sociocultural se define como el estudio de los cambios sociales que se suceden cuando una sociedad adquiere nuevos conocimientos, en particular nuevas tecnologías. Cuanto mayor sea el capital tecnológico que tiene una sociedad, mayor será el ritmo de cambio social. Una vez analizado cuál es la principal fuente de cambio de las sociedades, debemos hablar de cómo se organiza y estructura una sociedad. La estructura social es una totalidad integrada por un conjunto de individuos o partes que mantienen entre sí relaciones institucionalmente definidas. Esto es, el modo en el que las partes de un sistema social, individuos, organizaciones y grupos, se relacionan entre sí y forman un todo. Los sociólogos hablan de estratificación social como aquello que implica una clasificación de los individuos, según la categoría a la que estos pertenecen o se les asigna. En la mayor parte de las sociedades existen sistemas de estratificación social, que hacen posibles que grupos de individuos destaquen por encima de los demás, otorgándoles una cantidad desproporcionada de dinero, poder y prestigio. La estratificación social es una característica de la sociedad en su conjunto, es decir, es universal. En todas las sociedades hay desigualdad. Pero la estratificación social no es solo una cuestión de desigualdad, sino también de cultura social y está relacionada con el sistema de creencias de los individuos. Los principales criterios de estratificación son la renta, el prestigio profesional y el poder, o patrimonio, además del género, la edad, la lengua y dialectos. En las sociedades industrializadas hay movilidad social, es decir, un cambio en la posición que el individuo ocupa en la jerarquía social. Dicha movilidad social puede ser ascendente o descendente, como los logros conseguidos por Madonna o The Beatles, aunque también puede ser horizontal. Esto se produce cuando un individuo deja una ocupación por otra equiparable. La tesis de David y Moore se basa en el ideal de la meritocracia. Según esta tesis, podríamos decir que la estratificación está marcada por una división del trabajo, es decir, distintas ocupaciones requieren distintas habilidades y niveles de preparación distintos. Por eso, los profesionales que requieren una alta cualificación reciben una mayor recompensa por el tiempo y energías invertido en adquirir los conocimientos para ejercer esas profesiones. Supone un problema clasificar a la población en clases sociales. Así que para ello vamos a describir las características de las 4 clases sociales que podemos encontrar dentro del mundo industrializado. La clase alta. En los países industrializados, las clases altas constituyen entre el 5 y el 10% de la población. Históricamente han sido asociadas a las viejas costumbres aristocráticas y a las grandes propiedades. Sin embargo, podemos distinguir dentro de esta clase 2 grupos. La clase alta, cuya pertenencia es resultado del origen o nacimiento, viven en un mundo de relaciones exclusivas, y la clase alta, que son personas que dependen de sus ingresos y no de un patrimonio heredado. Además, gozan de influencia política, prestigio y poder. Clase media. Históricamente, las clases medias estuvieron constituidas por grupos intermedios entre los ricos y los pobres. La clase media se ha ido convirtiendo en un grupo cada vez más amplio en la sociedad europea, debido a que la mayoría de las profesiones tienen más prestigio y dan mayor seguridad en el mercado de trabajo. Entre las clases medias hay una mayor diversidad étnica y racial. Además, podemos distinguir 3 grupos principales dentro de esta clase. Clase media alta. Los ingresos medios de esta categoría son superiores a los ingresos medios del conjunto de la población. Los altos niveles de renta permiten acumular una considerable cantidad de propiedades, como una segunda residencia, varios coches y una cartera de inversiones. Además, sus hijos reciben educación universitaria y al terminar su formación ocupan puestos de responsabilidad, como médicos, ingenieros o abogados.
La clase media. Son profesionales del sector servicios muy valorados y bien pagados, como por ejemplo empleados públicos o ejecutivos. En este sector se incluyen a los que trabajan en los medios de comunicación, la industria del ocio o de la moda. Los miembros de esta clase tienen gran autonomía en su trabajo, son profesionales con alta formación universitaria, además tienen su propia vivienda y su vehículo propio, aunque suelen ser modelos menos elegantes y más económicos que los de la clase alta. Clase media-baja. Dentro de esta clase podemos encontrar dos grupos de trabajadores. Los trabajadores de cuello blanco, como por ejemplo oficinistas o contables, o bien trabajadores cualificados de cuello azul, como por ejemplo electricistas o carpinteros. Las rentas de estos hogares están en torno a la media nacional, proporcionan una calidad de vida modesta pero segura. Los miembros de esta clase acumulan algún patrimonio, casi siempre en forma de una vivienda. Las personas de esta clase realizan algún tipo de formación profesional o formación para algún tipo de oficio. Clase trabajadora. Este tipo de comunidades tiene una renta familiar inferior a la media nacional. Además, realizan trabajos poco satisfactorios o rutinarios. La historia de las clases trabajadoras ha estado marcada por dos fases. El primero, por tener un fuerte sentimiento de identidad asociado a una industria determinada. Solían ser comunidades muy cohesionadas con un fuerte sentimiento de identidad. Pero por otro lado, con el desarrollo de las sociedades, surge una nueva clase trabajadora. Sus miembros poseen sus propias viviendas, residen en áreas suburbanas, tienen un estilo de vida más acomodado y sus miembros no se sienten miembros de la clase trabajadora. Subclase. La subclase abarca a todas aquellas personas que están al margen de la estructura de clases. Son las personas marginadas económica, política y socialmente. Además sobreviven entre el desempleo y los subsidios o ayudas sociales. Algunos sociólogos afirman que las sociedades modernas han ido desdibujando las fronteras entre clases hasta el punto de que el concepto de clase social ha ido perdiendo utilidad. El mayor acceso a la educación, la flexibilidad de trabajo y los caminos alternativos han contribuido a reconfigurar el orden social. Esto ha provocado la desaparición de las comunidades de clase trabajadora a favor de una generación de trabajadores con mayor poder adquisitivo y pautas culturales consumistas. Todos nos sentimos miembros de clase media, debido al crecimiento de las políticas sociales que eliminan de forma aparente las desigualdades sociales. La clase media dentro del mundo globalizado sirve para distinguir los estados desarrollados del resto. La clase media era el rostro del progreso de la sociedad occidental, pero su declive se extiende ya por todo el mundo desarrollado. ¿Cuáles son las causas de este declive? La primera, el crecimiento del precariado, que provoca la pérdida del estatus del meliorista debido al retroceso causado por la crisis económica y la precariedad del empleo. Por otro lado, la aparición de la sociedad de bajo coste, la cual genera un nuevo sistema social polarizado. En un extremo, encontramos una clase reducida y cada vez más rica, mientras que en el otro existe un conglomerado social conformado por las antiguas clases media y baja, definidas por una capacidad de consumo muy limitado que se sirve de los servicios que les ofrecen las compañías low cost como IKEA, Ryanair o McDonald's. Además, la desaparición de la clase media implica la crisis del modelo económico del estado del bienestar, ya que era ella quien lo financiaba. Esto da lugar a una sociedad sin una clara identidad de valores compartidos, oportunista, consumista y sin proyectos a largo plazo.